Hola otra vez y bienvenidos a su canal y a la serie de videos denominada Guía Básica desde la A hasta la Z, hablando de astrofotografía y particularmente de la sección de astrofotografía planetaria. Esta es una restricción de YouTube, así que también quiero decirles que yo no estoy afiliado a ninguna marca en particular de artículos de astrofotografía, tampoco de telescopios ni tiendas online. Así que todo lo que mencione o muestre es equipo que yo he adquirido a lo largo de todos estos años. Así que nadie me paga por anunciarlos. Simplemente si los muestro es porque es lo que yo sé usar. Entonces entremos de lleno. Pues hablando de los telescopios, pues los telescopios más adecuados para astrofotografía planetaria, no quiere decir que sean los únicos que se puedan utilizar, pero sean los más adecuados, son los de tipo catadióptricos, como pueden ser el Schmidt-Cassegrain o el Maksutov-Cassegrain, o hay muchos otros telescopios últimamente que han sacado que es el mismo principio de telescopio catadióptrico. Este tipo de telescopios son muy útiles debido a que son telescopios que en dimensiones son compactos, pero que tienen una gran distancia focal. Y se requiere que tenga la mayor apertura posible debido a que hay una ley física de la óptica que dice que no podemos magnificar una imagen más de 50 veces por cada pulgada de apertura que tenga el telescopio. Eso si es en pulgadas, y si es en milímetros, pues no podemos magnificar más de 2 veces el número en la apertura en milímetros. Por ejemplo, si tenemos un telescopio de 11 pulgadas de apertura, lo multiplicamos por 50 veces, pues quiere decir que podemos magnificar la máxima magnificación que ese telescopio nos puede dar en condiciones óptimas, será de 550 veces el tamaño de lo que se esté observando. Así que la apertura es muy importante. Por ejemplo, si tenemos un telescopio de tan solo 4 pulgadas de apertura, pues si lo multiplicamos por 50, lo máximo que podremos magnificar ese planeta será 200 veces. Entonces, si comparamos magnificar el Júpiter, por ejemplo, a 550 veces comparado con 200, pues es una diferencia abismal. Entonces, mientras más apertura tengamos, más vamos a poder magnificar ese planeta. Bien, hablando referentemente de las cámaras para astrofotografía planetaria, bueno, hay un sinnúmero de cámaras en el mercado de diferentes marcas. Yo en lo particular utilizo la de la marca ZWO, las ASI cámaras, y también tengo una de la marca QHY, que es la QHY IMOGH, monocromática. Pero en este caso les voy a mostrar las dos cámaras que tengo para astrofotografía planetaria, y hay muchas otras en el mercado. Yo las que utilizo esta es la 120, en este caso esta es la MM, que es monocromática. Esta normalmente yo la uso como cámara para autoguía, pero también sirve para sacar fotografías planetarias. Tengo la versión a color y esta monocromática. Y tengo esta otra que es la Suo ASI 174 mm. También esta es monocromática, en esta no tengo la de color. Las dos son sin enfriador. Aparentemente se ven iguales.
Si las comparamos, el cuerpo de la cámara es el mismo, pequeñas diferencias, es un poquito más alta que otra, pero la diferencia principal está en el sensor y en el tamaño de los píxeles. Por ejemplo, si vemos la ASI 120, vamos a ver que el sensor es bastante pequeño a comparación de la 174. Y vemos que el sensor es mucho más grande en la 174, pero no solo es el tamaño del píxel del sensor, sino el tamaño de los píxeles. Esta cámara tiene un tamaño de píxeles de 3.75 y esta tiene un tamaño de píxel de 5.86, lo cual esta cámara, según el fabricante, es una cámara óptima para fotografiar la luna y el sol, y esta pues puede servir para fotografiar los demás planetas. Entonces, ¿cómo influye el tamaño de los píxeles? Bien, pues el tamaño de los píxeles influye en que nos permite crear una distancia focal mucho más grande. Entonces, para saber cuál es la la distancia focal más grande que podemos tener para obtener la escala adecuada para fotografiar planetas, pues tenemos que tomar como referencia el número F del telescopio. Ya les expliqué en los videos pasados lo que es el número F, así que hay una regla muy sencilla para poder determinar cuál es el número F adecuado en función del tamaño del píxel de la cámara. Esa fórmula es que en condiciones buenas de visibilidad y de condiciones atmosféricas, el número del tamaño del píxel lo podemos multiplicar por 5 y en ocasiones excelentes para poder fotografiar, lo podríamos estirar hasta por 7, pero yo les recomiendo que lo multipliquen por 5 y sean un poquito más conservadores para asegurar tener una imagen del planeta que, aunque no sea tan grande, pero que sea nítida y que sea alta resolución. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta cámara, la ASI 174mm, con un tamaño de píxel de 5.86 microns multiplicado por 5, el resultado de esta multiplicación nos va a dar el número F requerido para tener una escala adecuada. Entonces en este caso me da 29.3. Lo podría extender hasta F30. Entonces, si sabemos el número F del telescopio, por ejemplo en el caso de los Smith Cassegrains, que es el que yo utilizo para fotografía planetaria, pues es un F10. Entonces, para obtener este F30 necesitaría la ayuda de un accesorio óptico que se llama Barlow Lens. Entonces, en un momento les voy a enseñar los diferentes Barlows que yo tengo, y lo que hacen estos Barlows es que multiplican la distancia focal del telescopio dependiendo del tipo de Barlow. Hay Barlows que se conocen como 2X o 2.5X o 3X o 5X, y lo que quiere decir es que podemos multiplicar es el factor de multiplicación de la distancia focal del telescopio. Por ejemplo, si tenemos un telescopio F10 y le ponemos un Barlow
de 2x, pues entonces el telescopio se vuelve un f20. Entonces con esta cámara yo podría utilizar un f30. Entonces podría utilizar un Barlow de 3x, lo cual, si el telescopio, la distancia focal nativa del telescopio es de 2800 milímetros y lo multiplico por 3, pues se convierte en un 8400 milímetros, o sea que es el equivalente a tener un telescopio de 8.4 metros de largo. Entonces, con esta cámara me permitiría tener un planeta mucho más grande que con esta cámara. Esta cámara tiene un tamaño de píxel de 3.75, me parece. Si lo multiplicamos por 5, pues me da 18.75. Entonces, con esta cámara necesitaría un telescopio a f18. Lo podría, si las condiciones son buenas, pues lo puedo convertir a f20, porque en condiciones máximas lo podría extender hasta multiplicando por 7. Entonces estaría cerca del límite, pero bueno, podría utilizar un Barlow de 2x y disparar a f20. Entonces a f20, el mismo telescopio de 2800 milímetros de distancia focal multiplicado por 2 es de 5600 milímetros, que equivale a un telescopio refractor de 5.6 metros de largo. Y obviamente pues la magnificación que me va a dar a 8.6 metros contra 5.6 pues es muchísimo, nada más por el simple hecho de cambiar de cámara utilizando el mismo telescopio. Y les repito, en el mercado hay muchísimos modelos de cámara de la ZWO y todas tienen un tamaño de sensor diferente, tamaños diferentes de píxeles. Entonces pueden ver en las especificaciones de la cámara, dependiendo del telescopio que tengan, pues cuál es la cámara que más sea compatible con el equipo que ustedes tengan. Ahora, ¿qué características tienen estas cámaras planetarias? Pues la principal característica es que son capaces de tomar videos en lugar de imágenes sencillas. También pueden tomar fotografías individuales, pero en general se utiliza para fotografía planetaria, se toman videos. Entonces hay cámaras, por ejemplo esta cámara permite seleccionar una región de interés, lo cual hace que la porción de captura sea mucho menor, y entonces el número de imágenes por segundo que puede producir esta cámara es elevadísimo. O sea, esta cámara en lo máximo rebasa los más de 100 imágenes por segundo. Entonces, ¿por qué es importante eso? Bueno, pues hay planetas, por ejemplo Júpiter, que tiene una velocidad de rotación tan rápida, rota una vuelta en 10 horas. Entonces, lo que sucede es que estamos limitados al tiempo que podemos capturar Júpiter. O sea, Júpiter no lo podemos capturar por horas, sino que estamos limitados a máximo 3 minutos. Con videos mayores a 3 minutos, la imagen va a salir borrosa por la rotación del planeta. Afortunadamente la tecnología ha avanzado muchísimo y hay un software que se conoce como WinJupos, que sirve para poder tomar videos más largos, y aunque a la hora de procesarlos crearía esa imagen borrosa, pues lo que hace es que se llama de-rotación, o sea, compensa por la rotación del planeta.
Entonces, de lo que se trata en la astrofotografía planetaria, debido a que como estamos fotografiando a gran magnificación, pues estamos magnificando todo y estamos magnificando la turbulencia en la atmósfera. Entonces, si uno ve a esas magnificaciones el planeta, pues siempre se ve que es como si estuviéramos viendo a través de agua. Es como si pusiéramos una piedra en el fondo de una alberca y movemos la superficie del agua y se ve distorsionada la roca, pues exactamente así se ve el planeta. Entonces, debido a los softwares que hay ahora, pues se toman eh, muchísimas imágenes con estas cámaras. Entonces, los softwares seleccionan las más nítidas y descartan las que estén borrosas por esa distorsión atmosférica. Y entonces, igual que con la fotografía de espacio profundo y igual que con la fotografía de panorámicas de cielo profundo, se alinean y se empalman y se suma la exposición del planeta y se toman las mejores porciones o las más nítidas de cada una de esas imágenes y se reconstruye la imagen y se crea una imagen muy nítida de alta resolución. Entonces, esa es la particularidad que tiene este tipo de cámaras. Bien, pues ahora les voy a mostrar en la página de ZWO las especificaciones de las diferentes cámaras. ZW ASI 174mm. Vamos a ver las características que tiene esta cámara. Entonces estamos en la página de ZWO. Entonces aquí tenemos la cámara, el tipo de sensor que tiene. Y tenemos las características. Entonces esta cámara tiene un full well capacity de 32.400. Tiene una ganancia de electrones por unidad analógica digital. Aquí tenemos la gráfica, cómo se comporta. Entonces con un gain de 189 sería el punto ideal de esta cámara para producir un electrón por ADU. Eso es a lo que se conoce como Unity Gain. El rango dinámico de esta cámara con un gain de 189, pues tenemos un rango dinámico de 9.5 f-stops. Y esta cámara tiene un ruido de lectura a 189 unidades de gain de 3.75 electrones. Y esta cámara tiene una eficiencia cuántica. Dice que la curva de eficiencia cuántica absoluta dice que el máximo valor es cerca del 77%. O sea que tiene una eficiencia cuántica de 77%, lo que quiere decir es que el 77% de los fotones capturados serán convertidos en electrones. Esta cámara sirve tanto para fotografía planetaria, pero también tiene puerto para ST4 port, que es para autoguiado. Usa USB 3.0. Aquí están las características. Este es el tipo de imagen que se puede obtener con esta cámara. Hay muchas cámaras y cada una tiene especificaciones diferentes y precios diferentes. Entonces, si comparamos
esta cámara, que es la otra que yo tengo, vamos a ver la gráfica. Esta tiene nada más un full well capacity de 14.500. Tiene la ganancia óptima de esta cámara es 29 y el rango dinámico de esta cámara es de 10 f-stops, o sea que tiene un gran rango dinámico. Y la lectura del ruido con un gain de 29 tiene una lectura de ruido de 4.7, o sea, esta cámara es más ruidosa, pero a medida que se incrementa el gain, digamos que con un gain de 32 tenemos 4 electrones. Tiene una eficiencia cuántica del 80%, o sea, es una cámara bastante efectiva. Esta también es USB 3. Tiene un ADC con una convertidora analógico a digital de 12 bits. La resolución es de 1280 x 960. El tamaño del sensor es de 1/3. Es tipo CMOS. 4 electrones de read noise. 35 imágenes por segundo. Una full well capacity de 13.000 electrones. Es USB 3 y tiene 3.75 microns el tamaño de los, por ejemplo, esta, la 178. El tamaño es 1.8, también es CMOS, tiene un sensor mucho más grande, es 1096 x 2080, pero este ya tiene un convertidor analógico a digital de 14 bits en lugar de los 12. Tiene una eficiencia cuántica de 81% y tiene una lectura de ruido muy baja, 1.4 electrones, pero nada más puede sacar hasta 60 imágenes por segundo y tiene una full well capacity de 15.000 electrones únicamente, pero tiene un píxel súper chiquito de 2.4 microns. Así que bueno, las diferentes cámaras pues tienen diferentes aplicaciones. Vamos a ver esta otra cámara. Este es 2.8 de CMOS, tiene 1936 por 1096, un convertidor analógico digital de 12 bits. La eficiencia cuántica todavía no está determinada. Tiene una lectura de ruido de entre 0.5 a 2.6 electrones, o sea que casi no tiene nada de ruido. Puede sacar 136 imágenes por segundo. Tiene una full well capacity de 12.000 electrones y también tiene el mismo tamaño de píxeles, 2.9. Aquí tenemos un comparativo entre la ASI 462 y la ASI 290. Tiene el mismo tamaño de sensor, el mismo tamaño de píxeles, pero esta cámara dice que su máxima imágenes por segundo es de 136 imágenes por segundo a resolución máxima, y esta otra 170 imágenes por segundo. Esta cámara tiene una lectura de ruido muy baja, de 0.47 a 2.65, y este de 1 a 3.2. Esta tiene una eficiencia cuántica de 90% a 850 nanómetros, el doble
eficiencia cuántica que esta cámara. Tiene un full well capacity de 11.200 electrones y este de 14.000. Los dos tienen un convertidor analógico digital de 12 bits y los dos tienen la misma back focus. O sea que el cuerpo de la cámara es el mismo, pero cambia el sensor. Esta es otra cámara que tengo, nada más que la otra que tengo es con enfriamiento. Todas son sin enfriamiento, pero vamos a ver, este debe ser el mismo sensor. Este tiene un sensor de tamaño de 4/3 de pulgada, también es CMOS, una resolución de 4656 por 3520, un convertidor de analógico digital de 12 bits, que tiene una eficiencia cuántica de 60%, tiene un ruido de lectura de 1.2 electrones, pero puede sacar máximo 23 imágenes por segundo, tiene un full well capacity de 20.000 electrones, es USB 3 y tiene un tamaño de píxel de 3.8 nanómetros, micros. Entonces esta cámara a 139 tiene un rango dinámico de 11 f-stops y a zero gain de 12.5 f-stops. Y el grid noise a 139 es de 1.75. Una eficiencia cuántica, dependiendo de la longitud de onda de la luz que se esté fotografiando. Entonces, por ejemplo, si estamos fotografiando a 500 nanómetros, la eficiencia cuántica es del 92%, pero va disminuyendo dependiendo la longitud de onda. También se puede ver como los precios pues también son muy variados. Así que antes de que compren una cámara, pues yo les aconsejo que entren a esta página y vean las diferentes cámaras, vean su presupuesto y vean cuál es la que mejor se adapta al telescopio que tengan. Bien, entonces como pueden ver, la variedad de cámaras disponibles para fotografía planetaria pues es muchísima, y eso es en una sola marca, y hay muchísimas marcas que producen cámaras para astrofotografía planetaria. Así que les recomiendo que si no tienen una cámara para fotografía planetaria, pues chequen muy bien las especificaciones de la cámara, chequen su telescopio, las características de su telescopio, y hagan los cálculos que les mostré para que puedan escoger la cámara más adecuada. Muy bien, pues ahora hablando de Barlows. Los Barlows son unos accesorios ópticos que ayudan a extender la distancia focal de los telescopios. Pues aquí tengo dos ejemplos de Barlows. Los hay como este, que es de 1.25, y este es un Barlow 2X. Y los hay de 2 pulgadas. Este es un Barlow de 3X de 5 elementos. Este tiene 5 lentes. Este tiene 3 elementos y este tiene 5 elementos. Hay de diferentes medidas, hay de 2.5, este de 3, hay de 5. Y entonces con eso lo que hacemos es alargar
la distancia focal del telescopio para incrementar el número f del telescopio y poder magnificar la imagen y tener una escala apropiada para el planeta. Y por último, otro accesorio que se utiliza es el corrector de la dispersión atmosférica, o ADC. Entonces aquí tengo un ejemplo. Hay de muchas marcas. Este es el ZWO ADC. Y lo que hace este aparato es que tiene unos prismas aquí adentro y mediante estas dos perillas se ajusta para corregir esa dispersión ocasionada por la atmósfera y hacer que los colores se vuelvan a centrar en el mismo punto de enfoque, para eliminar en muchas ocasiones cuando se está fotografiando con cámaras a color, se alcanza a ver por esa difracción de la atmósfera, se alcanza a ver en las orillas, es como si fuera una aberración cromática. Se puede ver en un lado del planeta un color falso, que puede ser naranja o verde o el color que sea. Y con este aparato se corrige eso y lo que hace es que las imágenes que se pueden conseguir son mucho más nítidas. Entonces este aparato, ya sea que se inserte en el enfocador del telescopio o si se retira la boquilla, hay adaptadores que se puede atornillar esto para tener una conexión más segura. Y en la parte de aquí arriba también tiene rosca, ya sea para enroscar la cámara en el ADC o se puede insertar la cámara. Y el funcionamiento de este ADC, haré un video especial de cómo se utiliza el ADC y una demostración de qué tan efectivo puede ser. Y obviamente si se está fotografiando con una cámara monocromática, pues es indispensable pensar en los filtros y por consiguiente en la rueda de filtros. O de lo contrario, habrá que estar cambiando filtro por filtro. Entonces, esta es una rueda de filtros. Aquí dentro de la rueda de filtros hay, en este caso tengo 7 filtros. Tengo el LRGB, el HA, que es hidrógeno alfa, el S2, que es el sulfuro 2, y el O3, que es el oxígeno 3. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos usar, bueno, esta cámara es monocromática, entonces tendría que usar la rueda de filtros. Entonces lo que habría que hacer es al ADC se le quita el conector de 1.25. Entonces, utilizando la rosca y un adaptador, se atornillaría y la cámara también va atornillada. Entonces esto ya genera una conexión muy estable y así es como quedaría. En caso de que se quisiera utilizar el Barlow, pues entonces habría que quitar la cámara
insertar el Barlow. En este caso este Barlow no tiene rosca aquí afuera, entonces habría que ponerle nuevamente el adaptador a la cámara e insertar la cámara en el Barlow. Y así es como quedaría. Y ya si se quiere más sofisticada la cosa, entonces se puede utilizar un rotador para girar la cámara y poderle dar el ángulo que uno quiera para encuadrar bien la fotografía. Bien, y pues ya por último les aconsejaría otro accesorio más que en inglés se conocen como anti-vibration pads, que son estas almohadillas anti-vibración que van entre las patas del tripié y el piso. Pues sobre estas almohadillas descansan las patas del tripié y aíslan la montura del piso, porque ya estas grandes magnificaciones, inclusive caminar cerca del telescopio, provoca vibraciones y hacen que el planeta vibre y echa a perder la fotografía. Entonces este tipo de accesorios es muy útil, así que les recomiendo que lo tengan en mente. Muy bien, pues eso es todo por este video. Espero que haya sido de su agrado y nuevamente no me quiero despedir sin antes agradecer a todos los que se han suscrito a este canal y a los que no lo han hecho, pues les agradeceré que se suscriban si así lo desean. Y si encuentran algún contenido interesante, pues denle like y compártanlo. Muy bien, pues en el próximo video hablaremos de la planeación de una sesión de astrofotografía planetaria y los retos que este tipo de astrofotografía tiene. Y posteriormente haremos otro video con la captura y finalmente el procesado de las imágenes. Pues bueno, los espero en los siguientes videos y mientras tanto espero que estén muy bien y hasta la próxima.